Bueno, muy buenos días. Me presento como el hermano Jorge Bonilla. Soy hermano lasallista desde 1945, o sea, ya hace un tiempo. Soy nativo aquí de la Ciudad de México. Naturalmente que el tema que voy a desarrollar es un tema que, viéndolo bien, para mí, tal vez para ustedes no, es apasionante. San Juan Bautista de la Salle se le conoce muy poco como escritor. Y la responsabilidad que es de los hermanos lasallistas es todavía un desafío. Inevitablemente sus obras, si son poco conocidas, es que ha habido poca difusión de ellas. Lo que yo voy a decir, pues prácticamente es una invitación para procurar tener esas obras en mano, porque a pesar de que Lasalle es un individuo que vivió hace más de 300 años, cuando fundó el instituto en 1680, sus obras son poco conocidas. Se le conoce como fundador, es decir, como iniciador de un grupo que actualmente pues está prácticamente en los 5 continentes, no en todos los continentes de igual intensidad. Sobre todo la intensidad yo la aplico con este criterio discriminativo. Cuando un grupo humano llega a los 80 años de promedio de edad, significa que está en declive, que ha llegado prácticamente al punto sin retorno. En cambio, aquí en México no podemos decir eso. Estamos vigorosos. La edad media de los hermanos en México es de 53 años. Ahora bien, pasemos a lo que interesa ahora, es decir, en qué consisten o cuáles son y las principales obras de San Juan Bautista de la Salle que escribió y que siguen teniendo mucho, pero muchísimo cartel. Es una pedagogía del siglo XVII, 1680, y sin embargo no ha envejecido a pesar de los progresos normales que tiene toda la ciencia de la educación y que pues prácticamente va desplazando las que van quedando atrás por el tiempo. Ahora, lo voy a demostrar en cierto sentido haciendo alusión a algunas de sus obras, sobre todo las principales y que se refieren a la pedagogía lasallista, o nombrada lasallista. Hago a un lado una que es muy famosa, que es la Guía de las Escuelas Cristianas, en francés dicen la Conduite des Écoles, que fue prácticamente libro de pedagogía durante el siglo XVIII y sobre todo también XIX. Hubo un incremento tal de vocaciones a hermanos lasallistas que de unos 700 antes de la Revolución Francesa, cuando termina el siglo XVIII y comienza el XIX, había más de 10.000 hermanos, pero esos 10.000 hermanos prácticamente concentrados en Francia. Ahora, ¿por qué una palabra escrita tiene tanta vigencia, tanta actualidad y sobre todo tanta fecundidad? ¿No será porque también Jesucristo se le dice el verbo, que quiere decir la palabra? Y si esa palabra se maneja bien, significa que va a entrar en los corazones de la gente. Si se maneja mal, pues sencillamente se le tomará como una propaganda que como tal, pues poco a poco se va haciendo a un lado. Voy a hacer referencia sobre todo a las obras que me parecen que son más importantes bajo el punto de vista de interés de una gente que inclusive no sea maestra o profesor. Estoy hablando de sus meditaciones. Una meditación es un escrito breve que te da motivo para orar durante, no sé, 20 minutos, media hora, y que trata un tema en especial. Y ese tema en especial casi siempre hace referencia al, al santuario o digamos a los santos que se celebran en ese momento. Por ejemplo, porque San Juan Bautista de la Salle escribió una meditación sobre los santos de la Edad Media, como San Benito, Santo Tomás de Aquino, Santo Domingo de Guzmán. ¿Qué significa eso?
y cómo él con toda intención nos trae gente de hace muchos siglos que nos parecen que están sentados a la mesa con nosotros. Esas son las meditaciones que se llaman para todos los santos del año, que son alrededor de 70 y tantos, 74, 75. Tiene otras meditaciones, las hay en sus escritos, que nada más hacen alusión a la liturgia, o sea, a la misa que se celebra los domingos, que tiene un evangelio especial y que sobre ese evangelio invita a orar San Juan Bautista de la Salle. Ahora, imaginemos un poco el contexto histórico. La Salle, ¿dónde contrata a sus hermanos? ¿O dónde los busca para poderlos incorporar a lo que él tiene pensado que pueda ser el instituto que ahora se llama de las escuelas cristianas, de los hermanos de las escuelas cristianas, de todos lados? Yo les aconsejaría a ustedes, o les recomiendo a ustedes que vean la película que se llama El Señor de la Salle. Fue realizada por un hermano americano allá en Roma y en Italia y en Francia, y que esa película yo creo que la tiene la Universidad La Salle, y se la pueden llevar a casa para poderla ver, pero la regresan, eso sí, porque hay mucha gente que quisiera verla. Y ahí tienen ustedes la historia de San Juan Bautista de la Salle, de veras que nos parece como una persona que nos encontramos a la vuelta de la esquina. Voy a hacer referencia a uno de sus escritos, que se llaman Las Meditaciones. Las meditaciones, como dije ya, es un tiempo breve que delante del Señor en la capilla, o no sé, inclusive en una meditación en el campo, uno sentado en una piedra, en una banca, en un parque, toma ese texto y va tomando más o menos las ideas de esas meditaciones. Tiene 3 meditaciones, 3 clases. La primera, y que creo que es la mejor de todas, yo comparto la opinión con muchas gentes que dicen que es la mejor y es la más breve. Son 16 meditaciones para aquella persona, y habla más de los maestros que quisiera hacer un retiro espiritual. Son 16, o sea, se trata para 8 días de retiro. Una meditación se lee en la mañana y otra meditación se lee por la tarde. Entonces, y ahí tenemos lugar para todo el día estar meditando sobre lo que son los deberes de nuestra profesión. Muy recomendable esto, lo vuelvo a repetir para los maestros, porque de veras voy a leer algunos títulos de las meditaciones. Aquí tengo un elenco de todas las obras de La Salle, que en la edición castellana juntan más o menos unas 1700 páginas. O sea que San Juan Bautista de la Salle, a veces no me lo explico, cómo le hacía para ir de un lado a otro, para apoyar a los hermanos. De un lado a otro quiere decir desde Rouen, desde Rennes, París, hasta Marsella. Y como era una persona de escasos recursos económicos, lo hacía todo a pie. Y de París hasta Marsella, o digamos de Rouen hasta Marsella, hay cerca de los 1000 kilómetros. Y todo a pie, lo repito, casi siempre acompañado para algunos de sus hermanos, era un grupito de 2 o 3. Bueno, entonces las obras que interesa conocer más o menos, pero aunque sea solo por el título, lo primerito y lo que más se fijó La Salle, cuando comenzó a juntar a los maestros y le vino la idea de fundar un grupo, y ya después un grupo religioso, es darle una especie de reglamento que después, ya consensuado por los mismos que estaban con él, llegó a ser las reglas comunes de los hermanos de las escuelas cristianas, es decir, el reglamento, el horario, digamos, diario de los hermanos, tanto para los días de vacaciones como para los días de labor y de trabajo en la escuela. Y también hay toda una mística cuando La Salle los reunía para los 8 días de ejercicios espirituales reglamentarios que se hacían una vez al año, donde ahí sencillamente se hacía la revisión de la vida. Por ejemplo, leo algo de sus escritos personales. El memorial sobre los orígenes
Dice, ¿cómo La Salle fue capaz de fundar a una congregación religiosa y cuántas dudas le vinieron? Ese es el memorial de los orígenes. Memorial quiere decir no nada más el recuerdo, sino el porqué de ese recuerdo y a qué se debe. Luego también lo que es el hábito de las escuelas cristianas, que en un principio eran nada más maestros, simplemente con un traje talar, y después le puso la sotana. Luego hay toda una serie de meditaciones, de obras, explicaciones de cómo se debe hacer la oración mental, o sea, la oración en que tú estás solo en la capilla y sencillamente te presentas delante del Señor después de haber rezado las laudes con los demás hermanos de la comunidad. La Salle compuso para este momento tan privilegiado una obra que se llama Meditaciones. Esas meditaciones constan como de unas 700 páginas y las divide en 3 partes: las meditaciones para los domingos y para las fiestas, las meditaciones para los santos y las meditaciones, como tal vez diga alguna palabra sobre estas, para el tiempo de retiro. Tal vez es la obra más preciosa y más seguida. Él tiene también lo que se llama la explicación de lo que es un método para rezar, pero es poco conocido y también poco seguido, porque es algo complicado. Porque si el movimiento se explica andando, la meditación se escribe rezando y se aplica y se comprende rezando. Voy a leer o explicativamente cuál es el proceso para las meditaciones que él compuso para cuando los hermanos van al tiempo de retiro. Es decir, el retiro anual que por ser religiosos están obligados por parte de la Iglesia a hacerlo religiosos. Un retiro de 8 días. Pueden ustedes consultar el Código de Derecho Canónico, el canon me parece 630, sobre lo que debe de ser el retiro para los religiosos. Estas meditaciones para el tiempo de retiro, que es la mejor obra espiritual de La Salle, tienen un proceso intelectual. ¿Qué cosa quiere decir? La Salle compuso 16, 2 para cada día de retiro, que son 8. Entonces, uno para la mañana y otro para la tarde. En la mañana es la teoría, es decir, cómo debe comportarse un educador. Y en la tarde, cómo te has comportado como educador. Es un fantástico examen de conciencia. Y como generalmente en los retiros se exige silencio, de veras que es una especie de clavado sobre lo que es la propia espiritualidad. Por ejemplo, las meditaciones del tiempo de retiro nada más hago mención a 4. Dice, hay una realidad que es objetiva, las estás viendo, y que en tiempo de La Salle era sumamente impresionante, es decir, los niños pobres. Ahora, si nosotros nos ponemos un poco, no sé, universales, en donde no ha habido o no hay, y actualmente, niños pobres. Y para eso La Salle quiso fundar su congregación para atenderlos. Y para nosotros los hermanos mexicanos sí nos sirve de una especie de banderilla que le ponen a un toro. Nosotros, los hermanos de las escuelas cristianas y nuestros colaboradores, ¿se dedican a los pobres? ¿O tenemos nosotros una intención de darles un corazón de pobre? Entonces, en estas meditaciones hay una realidad objetiva. Es la siguiente: los niños pobres son poco atendidos, abandonados por sus padres, no tienen guías capaces, poco interesan a la sociedad. Esta realidad objetiva impactó el corazón de La Salle. Ahora, imaginemos nosotros que no estamos tampoco lejos de La Salle. Esta realidad objetiva existe en México. Nada más hay que buscarla. Ahora,
¿Por qué nos dedicamos nosotros más bien para educar a la clase media alta, media bajita un poco, y no ir hasta los pobres y vivir con ellos, y vivir por ellos, y que ellos sean nuestros, digamos, nuestros compañeros de camino? Pero esta realidad objetiva parece preguntar, ¿por qué lo haces? Dice, sin embargo, el pensamiento teológico aquí viene, existe la voluntad salvadora de Dios. ¿De quiénes Dios se va a servir para atender a estos niños? Y ahí tenemos nosotros que el pensamiento teológico nos dice de modo abundante lo que dice Jesús en el Evangelio con mucha frecuencia, sin mí nada podéis hacer. Claro, entonces, si esto es una especie de responsabilidad profunda, es decir, la realidad que vemos y el pensamiento, o sea, la motivación que tenemos para llevar a cabo estas dos cosas, necesitamos una estructura. Y estructura, ¿cuál es esta estructura? Necesitamos maestros dinámicos, necesitamos una escuela bien organizada y para estas dos cosas necesitamos un tercer factor, formación permanente del maestro. Esta cosa es muy interesante porque ¿qué se hace con un maestro que ingresa a nuestra universidad por vez primera para desempeñarse como maestro? ¿Se da cuenta dónde está? ¿Se da cuenta que forma parte de una historia de más de 300 y pico de años? ¿No tendrá él por dentro una especie de exigencia? Me tienen que hacer conocer quiénes son ustedes, los hermanos de las escuelas cristianas, y tendrá que haber la estructura para que yo, metido en esa estructura, me dé cuenta poco a poco, como son las cosas que son profundas, de quién se trata y quién es San Juan Bautista de la Salle. Estas son las meditaciones que ofrece la Salle para los maestros cuando hacen un retiro en el año y van profundizando cada vez más lo que son las meditaciones. Ahora, hay muchísimas obras más todavía que se pueden tomar para investigar el pensamiento de la Salle. Aquí voy a citar nada más, porque el tiempo se nos viene encima, algunos de sus escritos personales. Por ejemplo, ¿cómo comenzaron los hermanos de la Salle?, que se llama el Memorial sobre los Orígenes. Dice la Salle con una frase que es muy impactante, dice, de compromiso en compromiso, sin darme cuenta yo en un inicio, poco a poco, iba haciendo cargo de los maestros, lo cual no formaba parte de mis planes. Ahora, hay que hacer saber también que la Salle era miembro de una sociedad, o más bien de una familia que pertenecía a esa sociedad, que no tenía problemas económicos, que estaba cerca de la gente pudiente. En aquella época la gente pudiente no era nada más la de dinero, sino la gente que estaba cerca de la nobleza. Entonces, para la Salle eran, yo creo, ordinarias las reuniones de esas de mucho, pues como decimos en México, de mucha pomada, de gente que iba así con sus mejores vestidos, los bailes en la corte. Por eso insisto en que consíganse ustedes la película del Señor de la Salle, y ahí están esas escenas muy bien representadas, porque también nos dan idea de a qué renunció la Salle, ¿no? Porque uno diría, bueno, uno que es muy miserable, que casi no puede comer y se mete de monje, pues renuncia a sus bienes. Uno se pregunta, pues ¿a cuáles bienes? En cambio la Salle no. Y la Salle inclusive tiene una cosa que es de mérito, me parece. Yo lo digo sin pasión, no por ser hermano, que la Salle no empleó ni siquiera 10 centavos o lo que fuera de aquella época para apoyar a su obra. Muchos lo hubieran podido decir, por favor, toda su fortuna, métala aquí. Y él no, para nada. Comenzó de cero. Y al comenzar de cero, ¿qué cosa sucede? Pues sencillamente se pone al nivel de sus maestros. Leo nada más el título de algunos escritos. ¿En qué consistió el voto heroico de la Salle? Y eran 3 hermanos, 2 hermanos y él, que renunciaron absolutamente a todo y a no vivir sino de solo pan y de la gente que les diera algo. Luego,
memorial a favor de la lectura en francés. En aquella época se aprendía primero el latín y después hablar en francés, una cosa absurda que La Salle la puso en evidencia. Luego el testamento de La Salle, cuando renuncia absolutamente a todo. Luego tiene un libro interesante que se llama La Colección, le ponen como título o subtítulo de varios trataditos sobre lo que es la perfección en un maestro. Esa obra es casi desconocida. Si de los que me están oyendo les interesa algo, yo les puedo conseguir un escrito de esos. Y uno que es un escrito que yo creo que es el máximo, pero también poco conocido, es Cómo se reza mentalmente. Es decir, explicación del método de oración. Se presenta la hora, aquí en este libro que tengo la están presentando en 10 páginas presentada, nada más. Luego viene todo el texto, ¿no? Y luego la obra muy interesante, la que ya hice mención, las meditaciones, que son 3, digo no 3, en 3 partes. La primera parte de las meditaciones es para todos los domingos del año. Recuerden ustedes, los que me están escuchando, algún evangelio que hayan escuchado un domingo en la misa del domingo. Ese evangelio está explicado por San Juan Bautista de La Salle, en lo que se llama, en una de sus meditaciones. Y es bien interesante porque él siempre lo explica con 3 puntos y cada punto en 3 partes. Y de esas 3 partes, una es una reflexión aplicada a uno y una responsabilidad que te echa encima. A ver qué vas a hacer con este evangelio. Entonces el evangelio se convierte en algo vivo, en algo que casi está al alcance de las manos. ¿Qué más se puede decir de La Salle? Hay sus cartas. Sus cartas son fantásticas porque atiende a cualquier hermano, o sea, un santo hermano, uno que es un poco revoltoso, un hermano director, un superior. Y las cartas que yo les invito a leer son las famosísimas cartas al hermano Matías. El hermano Matías, hago una brevísima reflexión como él, de él, que era un hermano, vamos a decirlo en mexicano, como es una especie de, a ver, no se me vayan a escandalizar, como hijo de la guayaba, ¿eh? ¿Cómo era abusón ese hermano? Y parece que era un hermano guapo, bonito, porque La Salle le escribe, ¿cómo puede usted decir, carísimo hermano, cómo es posible que un hermano tan guapo pueda dedicarse a estas cosas tan miserables? No lo dicen esas palabras, pero la palabra guapo sí, porque el hermano se consideraba muy bonito. Y luego La Salle lo regaña en otra ocasión, en una carta o 2, se conservan 43 cartas a ese hermano. Le dice realmente no le entiendo a usted. Y lo que no se sabe es si aquel hermano respondió a esas invectivas de San Juan Bautista de La Salle después de haberlo leído. Y luego La Salle, con esa vocación pastoral que él tenía, lo iba a visitar y como repito, lo que no se sabe es si ese hermano quedó en la congregación o después se salió. A todos atendía La Salle. Ya para terminar, pues sí, para que sea algo útil, traten de conseguir las obras completas de San Juan Bautista de La Salle, o al menos alguna de ellas, como son las meditaciones. Meditaciones así se llaman, ¿no? Porque es como se conoce el fondo de la persona. El ser se revela también por lo escrito, no nada más por la palabra. Y ahí en esos escritos de La Salle prácticamente tenemos una impresión autobiográfica de lo que es La Salle como sacerdote, bueno, antes como hijo de familia, como responsable de sus 11 hermanos, como fundador de la congregación, las dificultades que tuvo con el clero, y una dificultad muy grave, muy grande, digo, es porque él nunca quiso que fueran sacerdotes, ¿sí? Dice, no podrán llevar sotana,
eclesiástica, nada más pueden revestir el sobrepelliz para ayudar a misa o escuchar la misa con sus alumnos. Él quería que fuéramos religiosos laicales y fue la primera congregación en la iglesia católica que tuvo los religiosos laicales. Ya después de eso han surgido como unas 15 o 20 congregaciones laicales, más o menos en copia o paralelas a lo que fue los hermanos de las escuelas cristianas, sobre todo en el siglo XIX, que al principio, estamos en 1804, cuando termina la Revolución Francesa, se tenía la certeza que los hermanos de La Salle y muchas otras congregaciones habían desaparecido. Pero el Señor tiene su guía, porque o al principio del siglo XX ya había cerca de 10,000 hermanos en Europa. Ahora, casi todos esos hermanos eran franceses y casi todos trabajaban en Francia. Imaginémonos en México que hubiera en vez de 240 hermanos como los que hay ahora, con más o menos aproximación, que hubiera 10,000 hermanos. Tanto sabía que cuando se seculariza Francia por parte del gobierno, al hermano superior general, el hermano Gabriel Marí, le sobraban 5,000 hermanos. Entonces los mandó a América Latina. Y desde entonces América Latina pues tiene hermanos de La Salle. Veamos cómo las cosas que son persecuciones religiosas redundan en mal en un lugar o en un desafío, pero en bien para otros lugares. Pues no sé si dije poco, de lo mucho que esperaban, dije mucho sin que fuera bien coherente, pero de todos modos estoy a sus órdenes.